Buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a la sexta ponencia de la sexta jornada histórico-feminista. Hoy tenemos la suerte de contar con Celia Ramiro, artista prerrafaelita en Twitter, quien nos va a trasladar a la Inglaterra victoriana y al movimiento prerrafaelita, pero poniendo el acento en las mujeres que participaron activamente en este, no solo como musas ni como modelos, sino como pintoras y artistas. Desde Sapere Aude queremos agradecerte la participación en esta jornada, Celia, y felicitarte por la labor tan importante de divulgación artística que haces en tus redes. Y además aprovechamos para mencionar que, que si no conocéis a Celia, visitad sus redes, tanto el Twitter y el Instagram como el YouTube, que además lo abrió hace poquito y bueno, hace una labor de divulgación fantástica y estoy segura de que los vídeos van a encantar. Por supuesto, también queremos agradecer a las personas que nos estáis viendo hoy un sábado a las 4:30 de la tarde, porque estamos súper contentos con la buena acogida que ha tenido esta charla y en general la jornada. Y sin más, le doy la palabra a mi compañero Alberto, que presenta a la ponente y empezamos. Muchas gracias, Irene. Bienvenida, Celia. Celia es historiadora del arte por la Universidad de Valencia, especializada, como hemos mencionado, en la divulgación y en la comunicación del patrimonio por la Universidad de Burgos, y lleva varios años además dedicándose a la divulgación del prerrafaelismo como proyecto personal. Ha publicado artículos histórico-artísticos en diferentes revistas como Revista Eviterna, la revista Círculo Cromático y el Boletín del Museo Arqueológico Nacional. Además también forma parte del equipo La Cámara del Arte, que es una asociación de historiadores que divulgan en redes sociales. Y además también ha trabajado en museos como la Casa Museo Kingwood House de Londres o el Museo de la Catedral de Valencia. Sin nada más que añadir, Celia, cuando quieras puedes comenzar la presentación. Hola, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a formar parte de estas jornadas que considero una gran labor divulgativa. Y sin más dilación, pues empezamos. Bueno, como ya hemos comentado, yo soy Celia y os voy a hablar de las pintoras prerrafaelitas. El subtítulo de esta conferencia es Más allá de la Pre-Raphaelite Brotherhood y ahora veremos por qué. Pero antes de meternos en cuestión, cabe hacer un pequeño comentario sobre qué es el prerrafaelismo y qué es la pintura prerrafaelita, para entender un poco las características de estas artistas. Para ponernos en contexto, estamos en la Inglaterra victoriana, concretamente en 1848. En este momento, la institución que se encarga de regular la educación artística es la Royal Academy of Arts. El principal objetivo de esta institución, que es la Royal Academy, es formar a los jóvenes artistas al modelo y semejanza de Rafael Sanzio, el artista del Renacimiento. Entonces, lo que se pide a los alumnos es que quieran ser tan buenos artistas como Rafael. Sin embargo, hay un grupo pequeño de alumnos de esta institución que no están de acuerdo con esto. Y un día en clase lo comentan que no solo no piensan que Rafael es el artista más grande de todos los tiempos, sino que piensan que por su culpa ha habido una corrupción en la pintura, porque su pintura está tan idealizada y está tan alejada de la realidad que se ha perdido la esencia de transmitir la verdad a través del arte. Uno de los compañeros de estos jóvenes les acusa de ser pre-rafaelitas, pues solo gustan de la pintura anterior al genio del Renacimiento. Estos artistas, en lugar de ofenderse, deciden hacer suyo este término y forman una asociación de artistas pseudo-secreta que buscan llevarle la contraria a las normas de la Royal Academy y expresar el descontento con la sociedad del momento a través del arte. Para ello se juntan 7 artistas de diferentes disciplinas. Hay 4 pintores, un escultor y 2 críticos de arte. Entonces ellos se juntan a la manera de un gremio medieval, es decir, cada uno realiza sus propias pinturas, pero las comparte en el proceso con los demás, aceptando consejos y modificaciones. Digamos que tienen una concepción idealizada de la época medieval, porque como ellos están en la revolución industrial y no se sienten a gusto ni con estos avances técnicos, ni con la propia moralidad del momento de hacer arte,
buscan un poco esta regresión hacia el pasado. Aquí vemos tres obras que son bastante características del prerrafaelismo. Estos son los tres pintores prerrafaelitas por excelencia, que son William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti y John Everett Millais, los tres miembros fundadores de la Hermandad Prerrafaelita. Y de aquí podemos partir para analizar brevemente los preceptos teóricos de la hermandad. Es decir, como cuentan con dos críticos de arte, hacen como una especie de manifiesto en el que dejan claro cuál es su voluntad como asociación de artistas. Y principalmente tienen tres objetivos, que es expresar ideas auténticas, estudiar atentamente la naturaleza para saber cómo expresar la idea y simpatizar con lo inmediato, con lo serio y lo que se siente de corazón en el arte previo, al mismo tiempo que se excluye lo convencional, lo autocomplaciente y lo que se ha aprendido de memoria. Por tanto, el término prerrafaelita alude a esta pintura anterior a Rafael, que principalmente es el primer Renacimiento y la pintura flamenca. Las características formales de esta corriente, de este movimiento artístico, se pueden resumir en estos puntos. En primer lugar, truth to nature and the natural. Es decir, mientras que los pintores anteriores, incluso los pintores de ese momento, se dedican a idealizar las imágenes y hacerlas idílicas, los prerrafaelitas van a buscar que se parezca lo máximo posible a lo que sería la escena en la realidad. Es decir, si ese tema que están representando sucediese de verdad, cómo serían las reacciones de los personajes. Y además buscan también contar con personas reales para copiar los gestos y con estancias reales, acuden a lugares naturales concretos, de tal manera que plasman casi con una exactitud arqueológica todo lo que ven. El segundo de estos puntos es plein air, es decir, aire libre, ya que ellos son los primeros que cogen el caballete y van a pintar a la naturaleza. Aunque esto normalmente se atribuye a los impresionistas, pero ellos pues lo hicieron primero. Por eso también vemos abundante vegetación en muchas de sus obras y no solo gran presencia de la naturaleza, sino tratada de una manera muy fidedigna y muy concreta. Otra de las características es el hard edges, que es este delineado casi flamenco gótico que se pueden observar en las obras prerrafaelitas, ya que están muy delineadas y todo está muy marcado. Además de un color intenso, poco depurado, bastante saturado, un color muy llamativo. Los temas que suelen representar, como hemos dicho, son de carácter literario y fantástico, ya que buscan en la mayoría de las ocasiones huir de su propio presente con el que están muy descontentos. Sí que es cierto que en algunas ocasiones hacen obras de crítica social, pero no suele ser lo habitual. Y finalmente, la gran característica sería el protagonismo de las mujeres. Si bien aquí cabe distinguir en dos etapas, en una etapa inicial el prerrafaelismo nos ofrece mujeres lánguidas, melancólicas, etc. Y sin embargo, en una segunda etapa es la proliferación de la iconografía de la femme fatale. Entonces, optan por mujeres de gran poder, con mujeres con mucha sexualidad, etc. ¿Qué características tiene una mujer artista del siglo XIX y concretamente una pintora prerrafaelita? Primero cabe entender que el concepto masculino de la hermandad prerrafaelita se pierde en la traducción al castellano, mientras que en inglés es Pre-Raphaelite Brotherhood, y este último término, Brotherhood, nos deja bastante claro que está formado únicamente por hombres. Esto, sin embargo, a la hora de encontrar mujeres artistas del prerrafaelismo no es tan relevante, dado que la hermandad prerrafaelita en sí solo tenía 7 miembros, de los cuales solo 4 eran pintores y solo dura 5 años, por lo que la mayoría de los pintores prerrafaelitas jamás han pertenecido a la hermandad prerrafaelita. Por tanto, se puede encontrar tanto pintores como pintoras. Sin embargo, en el caso de las mujeres hay varias condiciones esenciales. Bueno, siempre ha sido difícil ser mujer y querer acceder a un oficio de hombre. Sin embargo, en el siglo XIX, pese a que sigue siendo algo complicado, hay algunos aspectos clave que ayudan a que esta situación mejore, como son el auge del sufragismo y la revolución industrial y todo un nuevo concepto acerca del trabajo. Aún así,
estas mujeres deben tener dos características esenciales en todos los casos que veremos a continuación en los ejemplos para ser pintoras prerrafaelitas. En primer lugar, tienen que ser de cierta clase social económicamente acomodada. Es decir, tienen que tener un nivel de vida lo suficientemente alto como para que su familia acepte que asista a educación artística regulada. Y en segundo lugar, tienen que tener algún tipo de relación o vínculo con algún artista prerrafaelita masculino. Es decir, suelen ser sobrinas de, o hermanas de, o esposas de. Esto también se debe comprender en la óptica de como del tutor masculino que ayuda o introduce en el mundo artístico. Para empezar a hablar de estas mujeres, tenemos que empezar por Elizabeth Siddal. Elizabeth Siddal fue la primera modelo de la hermandad prerrafaelita y fue una de las mujeres más importantes de este panorama artístico. Ella era de una clase social baja, media, trabajaba en una sombrerería y allí fue vista por uno de los colegas artísticos de la hermandad prerrafaelita. Y su belleza le llamó muchísimo la atención y entonces lo comunicó a la hermandad prerrafaelita porque, como decimos, este grupo de pintores estaban muy descontentos con la sociedad y buscaban llevarles la contraria en todo. Y uno de los temas en los que insisten en llevarles la contraria es en los cánones de belleza, por lo que las modelos prerrafaelitas van a ser siempre contrarias al canon de belleza de la época victoriana. Este es el caso de Elizabeth Siddal, que era demasiado lánguida, que tenía el cuello demasiado largo, para el gusto de la época, por supuesto, y que además era pelirroja, algo que incluso era una provocación. Elizabeth Siddal empieza a juntarse con este grupo de prerrafaelitas y a ser modelo de diferentes cuadros. Pero la tragedia pronto sacude la vida de Elizabeth Siddal por dos momentos clave. En primer lugar, ella se enamora de Dante Gabriel Rossetti, uno de los miembros fundadores de la hermandad, que también se enamora de ella, pero no deja de lado sus amoríos y sus vicios. El segundo problema y el más grave que afronta Elizabeth Siddal es toda la tragedia en torno a la obra Ofelia. Tenemos que comentar esto porque si no, no se entiende la corta trayectoria artística de Elizabeth Siddal, también llamada Lizzie. Elizabeth Siddal ejerce como modelo de la obra prerrafaelita por excelencia, que es Ofelia, de John Everett Millet, que representa una escena de Hamlet, obra de Shakespeare. El problema es que, como comentamos, los prerrafaelitas buscan representar la verdad de la manera más fidedigna que pueda existir. Entonces, para ello, este pintor hace posar a Elizabeth Siddal dentro de una bañera con este vestido que compró en un mercadillo, porque quiere ver exactamente cómo se comporta la tela con el agua, para plasmarlo. Durante estas sesiones, John Everett Millet coloca muchas velas encendidas debajo de la bañera para mantener el agua caliente, pero en un momento dado estas velas se apagan. John Everett Millet está tan concentrado en su labor de pintar que no se da cuenta. Y Elizabeth Siddal, que está muy comprometida con el arte, no dice nada, decide no quejarse porque no quiere interrumpir. Esto tiene consecuencias y es que tiene una grave pulmonía, neumonía, etc. y su salud queda tocada para el resto de su vida. Es decir, nunca va a volver a gozar de salud. Pero el problema ya no es tanto la enfermedad, sino el remedio, porque para paliar estos problemas de salud, el médico le receta láudano, que es un tipo de droga que en el siglo XIX se usaba con fines medicinales. El problema es que Elizabeth Siddal, con estos constantes afecciones médicas, con esta creciente adicción al láudano, con las infidelidades de Dante Gabriel Rossetti y otros episodios de su vida también un poco tristes, acaba sufriendo una sobredosis que probablemente fue un suicidio. Entonces murió muy joven y no pudo desarrollar su carrera artística. Esto es lo que nos permite comprender por qué Elizabeth Siddal, que tenía una carrera tan prometedora, no llega a despegar. Bueno, cuando Elizabeth Siddal conoce a Dante Gabriel Rossetti y
adquiere las dos características que comentábamos al principio de ser de una clase acomodada, porque mediante el matrimonio ella como que sube de nivel económico, y acceder al círculo prerrafaelita, ella empieza a desarrollar sus inquietudes artísticas, que son principalmente dos, la poesía y la pintura. Cabe comprender que, aunque el siglo XIX es bastante complicado para las mujeres, dentro de esto los prerrafaelitas, pese al contexto en el que están, sí que son un poco innovadores en ese sentido, ya que muchas veces las mujeres dejaban de ejercer sus profesiones cuando se casaban, y en el caso de los prerrafaelitas, en general, la mayoría de ellos no tienen problema, al contrario, están bastante satisfechos con que las mujeres de su entorno desarrollen su propia carrera. Es el caso de Dante Gabriel Rossetti y de Elizabeth Siddal, ya que él es el que la apoya para que explote todo su potencial. Para ello, le presenta a su mecenas, que es John Ruskin, que es uno de los teóricos de la historia del arte, la restauración, bueno, no restauración, más importantes, además de ser uno de los principales teóricos que soportan, o sea, que ejercen soporte positivo del movimiento prerrafaelita. John Ruskin queda impresionado con las producciones de Elizabeth Siddal, es decir, con las acuarelas que hace o con los borradores, y le ofrece pagarle un sueldo fijo por todo lo que ella haga. Es decir, le paga X dinero de manera anual a cambio de ser el propietario de todo lo que ella haga. Por lo tanto, podemos ver que ella sí que llegó a ejercer de manera profesional, ya que tenía una retribución económica bastante grande para la época. A nivel pictórico, sus obras tienen bastante deuda con la primera etapa de Dante Gabriel Rossetti, principalmente porque fue él quien le enseñó a pintar, pero sí que es cierto que las obras de Siddal tienen un carácter mucho más íntimo, es decir, transmiten más narratividad y quizá más sentimiento que las primeras acuarelas de Dante Gabriel Rossetti. Al hablar de pintoras prerrafaelitas, sin duda la que gozó de más reconocimiento fue Evelyn de Morgan. Evelyn de Morgan, también de clase acomodada, es sobrina del prerrafaelita John Rodham Spencer Stanhope y con apenas 15 años comienza a recibir clases de pintura. Evelyn de Morgan es una mujer con un carácter muy fuerte, ya que su familia quería presentarla en sociedad para el mercado matrimonial y para encontrar marido, y ella se niega. Tenemos su diario, es decir, el diario de Evelyn nos ha llegado, y una de las frases que dice es que se niega a que le pongan una cuerda al cuello y la lleven para venderla, como si fuera un animal. Y también tenemos constancia de que amenazó a sus padres con agredir a la reina si le obligaban a presentarse en sociedad. Sus padres finalmente no la presentaron en sociedad porque tenían miedo de que cumpliese sus amenazas. Siguió con su formación artística y fue una de las primeras alumnas de la Slade School of Arts. En su diario también encontramos algunas frases interesantes, como que se sentía culpable por perder el tiempo con obligaciones sociales tales como tomar té o probarse vestidos. Y en este mismo diario figura una de las frases más interesantes de Morgan, que es: el arte es eterno, pero la vida es corta. Lo compensaré ahora, no tengo un momento que perder. Tuvo mucho éxito en su trayectoria artística y llegó a exhibir en la Dudley Gallery, en Grosvenor Gallery y en el Museo Municipal de Arte de Wolverhampton. Las principales influencias de esta artista a nivel pictórico fueron Botticelli y el ambiente espiritista de su marido. Es decir, su tío John Rodham Spencer Stanhope, prerrafaelita como ya hemos dicho, se muda a Florencia y ella le visita con asiduidad, aprovechando para ver obras de artistas como Botticelli. Cuando ella contrae matrimonio, se casa con el ceramista William de Morgan, un ceramista muy importante, que además tiene una madre que se dedica al espiritismo. Todo este ambiente espiritista y mistérico cala en la obra de Evelyn de Morgan, creando unas producciones muy simbolistas, casi cercanas a las de Edward Burne-Jones, pero todavía más simbólicas.
Aquí, por ejemplo, vemos una de las obras de Evelyn de Morgan, que es Flora, y la he puesto en contraposición con una parte de la primavera de Botticelli, que representa también a la misma diosa romana, y podemos ver las similitudes estéticas son más que evidentes. Algunas de las obras más interesantes de Evelyn de Morgan son La poción de amor y El reloj de arena. Aquí vemos varias características prerrafaelitas, como estos perfiles negros muy marcados, el color bastante chillón, la presencia de mujeres, la gran cantidad de detalles, etc. En La poción de amor vemos lo que sería una hechicera, vemos que está en una estancia profusamente decorada, por ejemplo, se sienta en un banco con relieve de madera y detrás de ella tiene una cortina y está preparando una poción de amor que suponemos que afectará a la pareja que se encuentra en la terraza de detrás de la ventana. Esto, como ya mencionaba antes, encaja dentro del prototipo de femme fatale tan promovido por los prerrafaelitas, de mujer poderosa, peligrosa, pero también atractiva. En el reloj de arena vemos un poco más de su carácter simbolista, vemos una mujer también muy, muy ricamente vestida en una estancia y sujeta con la mano derecha un reloj de arena. Al fondo de la estancia hay una especie de ventana o sala en la que hay un ángel. Esto se entiende mejor cuando lees el título del libro, ya que en el libro figura la frase Mors janua vitae, que significa la muerte es el portal de la vida. Nuevamente este carácter mistérico propio de la obra de Morgan por la influencia de su suegra. Otra artista muy importante es Eleanor Fortescue Birkdale. Empieza a interesarse por el arte cuando su hermano Charles asiste a clases de pintura con John Ruskin, por lo que ella le pide a su hermano que le transmita estas enseñanzas al llegar de clase y empieza a pintar a la manera de Ruskin, que no es otra que la prerrafaelita. Prontamente, con 17 años, ingresa en la Crystal Palace School of Arts y poco después ingresa en la Royal Academy. Tras la Royal Academy, comienza a impartir clases en la Byam School of Arts y posteriormente abre su propio estudio. Esto es muy relevante ya que Eleanor Fortescue consiguió ejercer de pintora y hacerlo su profesión más allá de que fuese un hobby. El artista prerrafaelita George Frederick Watts dejó escrito sobre su obra: siento la necesidad de arrojar mi paleta y pinceles. ¿Qué son mis obras ante las de esta gran artista? Es decir, ella en vida obtiene este reconocimiento que en muchos casos estaba limitado a los hombres y, como hemos visto, consigue ser parte de instituciones, consigue ejercer la docencia y finalmente abre su propio estudio. El caso de Eleanor Fortescue Birkdale quizá es curioso porque ella sí que hace bastante crítica social, aunque sigue estando bajo esta estética prerrafaelita de medievalismo, leyendas, colores saturados, etc. Dos ejemplos de esto es El engaño de las riquezas y El no invitado. En El engaño de las riquezas vemos una princesa que está en un jardín rodeada de sirvientes. Los sirvientes la cuidan celosamente y la aíslan del mundo exterior. A la izquierda vemos un niño alzando la voz, mientras que a la derecha hay una sirvienta llevándose el dedo a la boca, indicando que la princesa no debe oír ni intuir lo que pasa en el mundo exterior. En el cuadro de El no invitado vemos un desfile nupcial con una novia que se mira muy pagada de sí misma, mientras que vemos a un envejecido Cupido que está sobre hojas secas y que la mira con tristeza. El significado de esta obra es que a quien no han invitado es a Cupido, por lo tanto es una boda por interés sin ningún tipo de relación amorosa. Sin embargo, dentro de la producción de Eleanor Fortescue Birkdale, yo considero que la más interesante es The Golden Book of Famous Women. Eleanor realiza este libro en el que recopila historias protagonizadas por mujeres. Estas historias no se las inventa ella, son historias que pertenecen al ámbito literario, al fantástico e incluso al histórico, pero lo novedoso
es que pone el acento en ellas, en el papel que ellas desarrollan en esta narrativa. Las ilustra, como vemos aquí, Kate Barlas y Clara de Asís, al estilo prerrafaelita, con esta profunda decoración, con este tratamiento del color, con los detalles, etc. Para finalizar, tenemos a Mary Spartali Stillman, pintora prerrafaelita, proveniente de una familia de comerciantes griegos que hicieron fortuna con el comercio. Ella tenía dos primas que también eran griegas y también eran artistas, que se llamaban María Zambaco y Aglaya Coronio. Y eran conocidas como las Tres Gracias, porque además de su belleza, las tres se dedicaban al mundo del arte. Ella crece en un ambiente intelectual y cultural y sus padres organizaban fiestas en casa e invitaban a muchos artistas, entre ellos artistas prerrafaelitas como Dante Gabriel Rossetti o Edward Burne Jones. Así que cuando Mary Spartali decide introducirse en el mundo del arte, sus padres no ponen ninguna objeción. Ella comienza a formarse bajo la tutela de Ford Madox Brown, quien en su día fue tutor de Dante Gabriel Rossetti, mientras este fundaba la Hermandad Prerrafaelita. Expuso en la Dudley Gallery, en Grosvenor Gallery y en la exposición del Centenario de Filadelfia de 1876. El tema de las exposiciones creo que es bastante relevante en este ámbito porque no es tan común ver mujeres que consiguen exponer en vida como aquellas que a día de hoy, por ejemplo, podríamos ver en una retrospectiva. Es decir, estas mujeres consiguieron ejercer de tal manera su profesión que obtuvieron este reconocimiento y tuvieron la posibilidad de exponer y de vivir de ello. Por ejemplo, esta obra, El jardín encantado de Messer Ansaldo, bueno, las dos obras se llaman así. La izquierda es obra de Mary Spartali y la derecha es obra de John William Waterhouse, que para todos aquellos que habéis indagado alguna vez sobre el prerrafaelismo sabréis que es uno de los pintores prerrafaelitas por excelencia. Bueno, pues entre estas dos obras hay 20 años de diferencia y la primera es la de Mary Spartali. Al contraponerlas se hace evidente que John William Waterhouse acude a la versión de Spartali para tomar estas influencias de distribución y de composición. Entonces, que dentro del prerrafaelismo no solo estas pintoras obtengan reconocimiento de parte de otros pintores, sino que un par de décadas después, dentro de este movimiento, los pintores acudan a sus obras para tomarlas como modelo, también es muy relevante y nos habla de la importancia que tienen. Dos obras importantes de Stillman son Pharmakeutria y El mensajero de amor. Pharmakeutria estaría bastante cercana a lo que comentábamos de las mujeres con poder o las femme fatale. Vemos a dos jóvenes, una de ellas es pelirroja, que están en medio de un bosque realizando una poción de amor. El término farmakeutria es el que se usaba en la antigua Grecia para hablar de creación de pociones y de este término deriva la actual palabra farmacéutica, lo cual tiene sentido porque preparar medicinas no cae tan lejos de preparar una poción con la distancia histórica necesaria, pero creo que se entiende. En esta obra vemos a estas dos mujeres en medio del bosque, en un ambiente bastante fantasmagórico, realizando esta poción con diferentes elementos iconográficos como pueden ser el búho, que alude a la sabiduría y también a la hechicería, el propio caldero, la poción que tiene la mujer de la derecha en la mano, el libro, etc. La obra de la derecha, El mensajero de amor, debe ser entendida como una influencia, por ejemplo, de Dante Gabriel Rossetti, que es el primero que, dentro de este movimiento, que comienza a representar mujeres desde este plano tan cercano. Sin embargo, las mujeres de Rossetti tienen esa sensualidad inherente que Mary Spartali no utiliza en sus obras. Aquí vemos una hermosa mujer cuya belleza es el principal tema del cuadro, que recibe una paloma que le trae un mensaje de amor. Varios elementos iconográficos nos indican esto, como la rosa que tiene en la mano. Sin embargo, el más importante es el telar que ella misma está hilando. En este telar vemos
un cupido con los ojos vendados cuya flecha apunta directamente a la protagonista del cuadro. Para finalizar, quería recomendar algunas lecturas. En los últimos años ha emergido un término para poner en valor a todas estas mujeres relativas a los artistas prerrafaelitas, que es Pre-Raphaelite Sisterhood. Es decir, si al principio de esta charla hablábamos de la Pre-Raphaelite Brotherhood, tenemos que entender que desde los estudios histórico-artísticos acerca del prerrafaelismo, en los últimos años se ha querido recuperar las figuras de las mujeres de este movimiento, ya sea en su papel como creadoras y como artistas, como en su papel como modelos, pero comprendidos desde una óptica de que son personas con profundidad, no son simples decorados estéticos. Por tanto, se ha estudiado las biografías de estas mujeres bajo esta corriente llamada Pre-Raphaelite Sisterhood. Como lecturas recomendadas, en primer lugar estaría la página web de este mismo nombre. En segundo lugar, el catálogo de la exposición de la Pre-Raphaelite Sisters, que fue una exhibición que se organizó hace un par de años en la National Portrait Gallery. Y también los libros escritos por Jan March y Kirsty Stonell Walker. Tienen varios libros acerca de mujeres prerrafaelitas, pero estos dos son los que considero más esenciales. Así que muchas gracias, espero que hayáis aprendido algo y os haya interesado. Perdón, que se había caído un momentillo la conexión. Bueno, muchísimas gracias, Celia, artista prerrafaelita, por esta pedazo de ponencia que es tan necesaria, especialmente pues cuando es casi un precedente, digamos, ¿no? del reconocimiento del papel de la mujer en el arte. Pasamos ahora a un breve turno de preguntas. Aunque el chat sea en directo, pues la conferencia va a quedar en diferido por si en este preciso momento la gente quiere ir haciendo alguna pregunta o aportación sobre la marcha y la intentaremos trasladar. Y bueno, y también pues en el caso de que estéis viendo la charla más adelante, pues sin ningún problema podéis hacer las preguntas y cuando buenamente pueda Celia las contestará. Mientras tanto, si os parece bien, pues vamos a hacer una que traíamos ya nosotros pensada al respecto, y es que, bueno, verdaderamente nos has comentado, Celia, que en la hermandad prerrafaelita y sobre todo en estos círculos en los que ellas empiezan a exponer, ¿no? su obra, pues también es verdad que van teniendo ese respaldo por parte de la propia hermandad prerrafaelita y las influencias que van a tener luego en época victoriana, pues lo veíamos con Waterhouse, entre otros muchos autores, están ahí. Pero, ¿cuál es la acogida del público general, más allá de estos apoyos que existía a modo de gremio dentro de la hermandad y sus seguidores de su círculo? Pues mira, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque en un primer momento toda la pintura prerrafaelita tiene una mala acogida. Es decir, la hermandad prerrafaelita en sí, como comentaba, solo dura 5 años y dura 5 años porque no tiene buena acogida en ningún tipo de exposición. Tenemos que entender que también es todo lo contrario a la Royal Academy, que es la exposición, los que organizan la exposición más importante. Entonces no tienen mucho éxito y por eso al final se separan. Es luego, poco después, apenas 10 años después, cuando todo el ambiente artístico comienza a interesarse por esta corriente que ya se empieza a entender como algo del pasado y la empiezan a considerar la primera corriente puramente inglesa. Entonces se empieza a revalorizar y empiezan a salir muchísimos pintores que pintan al gusto prerrafaelita y tienen muchísimo éxito, sobre todo entre los coleccionistas. Entonces la obra de las mujeres dentro de esta segunda fase prerrafaelita
gozan de bastante éxito porque, como comentábamos, en la primera etapa no hay ninguna mujer prerrafaelita que llegue a exponer, porque la única pintora prerrafaelita cercana a la hermandad es Elizabeth Siddal y murió demasiado joven como para tener un papel relevante. Entonces, digamos que no tuvieron que pasar sobre esta etapa inicial del rechazo, que sí que tuvieron que pasar, por ejemplo, pues Dante Gabriel Rossetti, que en un momento inicial fue rechazado por absolutamente todo el mundo y apenas 30 años después se hizo una exposición completa sobre él. Cuando murió se le hizo una retrospectiva, o sea, como que gozaron de reconocimiento, pero después de mucha negatividad. Vale, hay muchísimas felicitaciones en el chat, Celia, o sea que te lo digo para que lo sepas. Y hay una pregunta, Silvia García dice que si puedes recomendar la bibliografía más general de todo el movimiento prerrafaelita. Bueno, hola Silvia, gracias por la pregunta. Te invito a pasarte por mis redes sociales, especialmente por Instagram, porque tengo una historia destacada entera de libros que voy recomendando sobre el rafaelismo. Entonces, habrá como 10 o 15 libros recomendados. Puedes entrar y echarles un ojo. Vale, no sé si tenéis más preguntas. Si no, si nos podría decir más o menos cómo crees que se está rescatando la figura de la artista, y ya no solo prerrafaelita, sino como historiadora del arte, la figura de las mujeres pintoras, las pintoras. Pues mira, precisamente este año en el máster he tenido una asignatura entera al respecto de esto que comentas, que es género en el patrimonio, y hemos analizado las diferentes acciones que se están llevando a cabo. Por ejemplo, algo que se está haciendo bastante últimamente es las exposiciones y monografías dedicadas únicamente a mujeres artistas, como por ejemplo pues Artemisia Gentileschi o Frida Kahlo, mujeres dentro de que son casi paradigmáticas en el caso de las mujeres y el arte. Esto también genera un debate porque digamos que la versión, o sea, la opción óptima para rescatar o hablar de estas mujeres, no rescatar, porque como hemos visto muchas consiguieron gozar de este éxito ya en su propia contemporaneidad. Lo ideal para esto está claro que se debe partir desde ponerlas en valor de manera individual a través de estas exposiciones y de estas charlas, pero lo ideal es cuestionarnos la historiografía y por qué han sido excluidas sistemáticamente, es decir, cómo se está construyendo el discurso de la historia del arte y cuáles son los paradigmas que se sigue para que las mujeres en el propio momento en el que se está escribiendo esta historia no sean tenidas en cuenta como parte de la narrativa. Es decir, ¿por qué de manera retrospectiva tenemos que hacer estas actuaciones individuales para ponerlas en valor? Lo cual es fantástico, pero ¿cómo podemos cambiar esta herramienta o este mecanismo de cara al futuro para que ellas sean incluidas igual que lo son ellos dentro de la narrativa general? Eso es lo que... Por tanto, lo que se está haciendo creo que es esta primera fase de poner el punto sobre las is, sobre estas mujeres artistas que, como no han tenido ese espacio, necesitan de un espacio acotado para ser comprendidas, pero sobre todo, digamos que a largo plazo, lo necesario es replantearnos todo el sistema de exclusión que les afecta. Vale, pues ya sí que parece que no hay más preguntas. De todas formas, recuerdo que el vídeo va a quedar grabado en nuestro canal, así que cualquier pregunta, cualquier comentario, pues lo podéis dejar abajo. Y si no, Celia, pues nosotros avisamos y que conteste la pregunta. Claro. Y bueno, pues nada, agradecemos de nuevo, Celia, que hayas participado en este ciclo de conferencias y te felicitamos por la maravillosa charla. Y además os recordamos que la semana que viene vamos cerrando la jornada y tendrán lugar las 2 últimas conferencias. En concreto, la primera de ellas se va a emitir en diferido el lunes 22 de marzo a las 4:30 y contamos otra vez con Emilia Martos, que nos va a hablar sobre
la conquista femenina del espacio periodístico, un breve recorrido histórico. Así que nada, desde aquí nos despedimos y os agradecemos a todos y a todas el interés por esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.